Muy buenas noches y bienvenidos, amigos y amigas, a este su espacio Encuentro con Jordi. Tal como habíamos indicado la semana pasada, hoy nos toca finalizar con la segunda entrega al doctor Ramón Antonio Veras, Negro Veras. Sí, en la parte que ya nos corresponde sería tocar el tema importantísimo a propósito del mes de los panfleteros y una nueva obra que acaba de lanzar nuestro padre referente al tema. Hablaremos también de otras importantes situaciones sobre su vida y esperando que la entrega que tenemos para este domingo sea de todo su agrado. Vamos a pasar entonces a la segunda parte con Ramón Antonio Veras. Veamos. Bien, estamos ya en la segunda parte, la segunda entrega de este conversatorio contigo. Antes de entrar en una situación de un proceso importante de tu vida, no quiero dejar pasar cuál es tu criterio, que no lo tocamos en una primera entrega, de la profesión de abogado. Al día de hoy. La que tú dirigiste en una ocasión, formaste parte de los gremios a la que hoy vemos. Para el joven que está estudiando y que está formándose. A la profesión de abogado vivamente enamorado de ella. Y si hoy me proponen que estudie Derecho, le miento su mamá. O sea que de esa parte... Pero no por la profesión, sino por la forma que se está ejerciendo. Ya. Cuando comencé a ejercer el oficio de abogado en el 1967, era un amor. Jueces buenos, serios, honestos, responsables. Colegas excelentes, con mucha calidez, sumamente solidarios. Pero, y eso de que Balaguer decía que la justicia era un mercado que se vende. Pero, ojo, cuando Balaguer dijo que la justicia era un mercado que se vende, la de Santiago se podía decir que era como una flor en un pantano. Jueces buenos, decentes, muy responsables, muy honestos, con sueldos muy limitados, pero con una conducta muy amplia. ¿Y cómo calificamos, antes de eso, un introito, o un paréntesis ahí, cómo calificamos la justicia de hoy? La justicia de hoy es de esta época. La justicia dominicana es la justicia de esta época, adaptada a la sociedad dominicana de hoy. Yo comencé a ejercer la profesión en una sociedad diferente a la de ahora. Jordi, es una sociedad totalmente extraña para aquellas personas que nos formamos en otro periodo de la historia dominicana. ¿Cuál fue a propósito de eso, cuál fue el peor daño que le pudo haber hecho Trujillo? El pensamiento Trujillo, porque Trujillo murió en el 61, pero yo creo que su pensamiento en algunas partes se ha mantenido. Y lo siguió Balaguer a nivel de lo institucional. Ojo, en la era de Trujillo, si el nombre o el interés de Trujillo no estaba de por medio, aquella era una justicia modelo. Si no se vinculaba con Trujillo. No. Si él no tenía interés, aquello era una justicia modelo. Y solamente hay que tomar en las manos aquellos boletines de la Suprema Corte de Justicia de esa era. Si las manos de Trujillo no estaba ahí o su interés, la justicia funcionaba correctamente. Ahora, si él tenía un interés, se inclinaba a donde él estaba. Pero en los últimos tiempos, la sociedad dominicana está descompuesta y la justicia también. Yo
Me llama a hilaridad, Jordi, cuando yo escucho que dicen, la policía dominicana no sirve. Ajá, la policía. Y el Congreso. Y los ayuntamientos. Y las otras instituciones. No solo la persona, es la sociedad dominicana que está en una etapa de total descomposición. Una sociedad donde prima el odio. Esto supone una sociedad humana donde esté presente el odio, la intriga, la mentira, el chisme. Una sociedad así no puede ser buena, no puede ser sana. Una noticia donde se mueva todas esas pequeñeces que dañan al ser humano. Un conglomerado humano donde hayan personas que se impiden en el chisme, en la intriga, en la zancadilla, en el... No, eso no, es una cosa que no sirve. No sirve. ¿Y qué del sistema político dominicano? Uno viéndose luego de la era de Trujillo, Bosch, toda la situación con los Balaguer a la llegada, los 12 años, el PLD, llegaron nuevos gobiernos. ¿Qué? Sí, si se examina la historia dominicana del 30 de mayo hasta hoy, hemos cabalgado sobre el mismo modelo. Cuando yo escucho decir que la corrupción, pero aquí le hablan al pueblo dominicano de corrupción como si fuera una mercancía. La corrupción es un fenómeno social que es inherente, anda así, entrelazado, corrupción con el sistema. Tú no puedes acabar con la corrupción trancando dos ladrones. Tú tienes que ir al caldo de cultivo que genera la corrupción. Tú no puedes acabar con la prostitución matando dos prostitutas. No, es el caldo de cultivo que genera la prostitución. Entonces aquí tienen este pueblo dominicano, lo tienen embullado. Vamos a acabar con la corrupción. Eso es mentira. Eso es para embullar al pueblo. Eso es para divertirlo. Usted quiere acabar con el fenómeno de la corrupción, lucha contra el sistema que genera ese fenómeno social, que es corrupción, miseria, hambre. Todas esas cositas que dañan al ser humano son producto de la sociedad donde vivimos. Pero si se envían mensajes desde arriba, quizás, por ejemplo, cambiando el modelo de lo que hay quizás desde el organismo que está para llamar a prevenir o castigar, desde la Procuraduría, si hay un cambio en esa parte. No. Es que no es cuestión de persona. Ya. No es cuestión de Leonel, de Danilo, de Abinader, de Hipólito. No es cuestión de persona. Es que Danilo, Leonel, Hipólito y Abinader se han montado en el mismo caballo. Y si están sobre el mismo modelo, genera lo mismo. Tú no puedes dar resultados diferentes. Luis Abinader es una persona decente, muy amable, muy consecuente. Pero, ¿qué puede hacer Luis Abinader en esta crisis que está viviendo el país? En esta crisis que estamos viviendo, que es social, económica, sanitaria, con este modelo económico no tiene solución. Luis Abinader lo que está haciendo es administrando una crisis. ¿Qué puede hacer él? No puede ser más allá, porque él está atrapado en un modelo económico. Un modelo bajo el cual han gobernado todos sus predecesores. Y como han gobernado bajo el mismo modelo, han generado la misma formación. ¿Bosch tenía una proyección distinta? Bosch abrazó una concepción diferente después del golpe de Estado. ¿Por qué haces esa pausa después del...? Porque vos formabas parte de un grupo que en América Latina creían en la bondad del capitalismo, del imperio. Juan Bosch estaba montado en el tren de la Alianza para el Progreso, donde iban
Muñoz Marín, Pepe Figueres, Sí, sí. Rómulo Betancourt y todas esas cosas. Sí, que llegaron después de esas tiranías latinoamericanas. Entonces, después que Juan Bosch se dio cuenta y se puso a estudiar la esencia del imperio, las contradicciones, no, Juan Bosch fue otra persona. Por eso era que él decía que él era marxista, no leninista. Y aquel debate con Láutico García. No, pues eso fue en el 62, para las elecciones del 20 de diciembre del 1962, que la ganó ampliamente. Pues como Juan Bosch manejaba el arte de la política. Juan Bosch era un político brillante y personalmente un hombre muy honesto. La República Dominicana tuvo 3 líderes y los 3 no eran ladrones. Bosch no era ladrón, Balaguer no era ladrón ni Peña Gómez. Los 3 amaban el poder y murieron, no murieron ricos, no murieron ricos. Pero, por ejemplo, Peña Gómez ha sido el más grande líder popular que ha tenido este país. En el pasado ¿Qué le faltó? Quizás el prejuicio. No, contra Peña Gómez se lanzaron todos los demonios. Claro. Le lanzaron todo. Claro. Sí, pero Peña Gómez vivió en el corazón de este pueblo, sí, hasta el punto de que, con motivo del fallecimiento de Peña, el pueblo le dijo al PRD: te vamos a entregar el poder. Sí. Y le dio el poder hasta de los mensajeros. Sí. Le dio el poder entero. Sí. O sea, sí, ¿a quién se lo dio? A Peña Gómez. ¿Y Balaguer? Balaguer fue un hombre que ejerció mucha influencia en la política dominicana. Pero él conocía bien su pueblo. Balaguer, claro, y Peña Gómez, y Bosch también. Sí. ¿Y por eso lo dominaba, tuvo tanto dominio en el poder, Balaguer? Balaguer fue un hombre de su época y conoció la política dominicana. Sí, Balaguer estaba en el ejercicio del poder desde finales, desde principios del siglo XX. Y estuvo toda la época de la era de Trujillo, y gobernó al lado de Trujillo, murió. Cuando murió Trujillo era el presidente de la República por sucesión de Héctor Trujillo, y después gobernó 12 años, después gobernó 10 más. Balaguer fue un hombre de Estado, manejó el Estado con su concepción. ¿Qué te voy a decir? Bueno o malo, no. Balaguer fue un político de su época. Yo personalmente no digo, con Balaguer fui muchísimas veces, fui a la cárcel, me golpeó, etcétera, pero no, eso forma parte de la política. Y el que incide en la política tiene que estar preparado para eso. Pero si yo me hubiera puesto a estar rezando y a acariciar flores, no me pasa nada. Pero rápidamente, pero Balaguer tiene su oprobio, tiene su... No, el gobierno, yo te dije a ti en su momento. Bueno, como político. El gobierno de los 12 años fue un gobierno terrorista. No diferente al de los 10, que fue totalmente opuesto. Bien, vámonos a ir a una pausa para entrar en una época de la tiranía de Trujillo, del cual tú acabas de lanzar un nuevo libro sobre los panfleteros. Vamos a conversar sobre eso después de la pausa. Bien, como habíamos estado indicando en la parte anterior, acabas de publicar un nuevo libro donde se hace una compilación y el tema es algo que ya habías tratado. Lo que quiero saber, ¿por qué nuevamente el tema de los panfleteros en esta oportunidad se titula Los 60 años, 2 panfleteros de Santiago contra un régimen tiránico? Este libro es el único en el país escrito por 75 coautores. No es un autor, ¿no?
Este libro está escrito por el aporte de 75 coautores, médicos, ingenieros, abogados, jueces, fiscales, periodistas, empresarios, católicos, ateos, políticos, etcétera, que expusieron su opinión con respecto al único documento de todos los jóvenes que fueron a la 40, formando parte del grupo de los panfleteros de Santiago. El único que escribió fue el más joven de los detenidos. ¿Qué edad tenía? Manuel Bueno. ¿Qué edad tenía Manuel? 15 años. Wow. Y fue el único de todos los que tuvieron en la 40 que escribió. Nadie más ha escrito nada. Entonces, ahí se refleja en ese libro. El único documento que escribió Manuel con respecto a su estada en la 40 es la base de este libro. Y entonces en este libro está el pensamiento de Wenceslao Guillén, que fue el líder de los panfleteros de Santiago. Entonces, Manuel Bueno escribió un artículo en el periódico El Sol, de fecha 5 de febrero de 1981. Entonces, en ese artículo, él expresa el pensamiento de Wenceslao Guillén y el suyo propio de Manuel, y lo que ellos pasaron en el centro de tortura de la 40. En la República Dominicana, el que quiera conocer en vivo lo que era el infierno de la 40, el que quiera conocer, el padre de familia, la madre, el padre que quiera darle a conocer hoy a sus hijos lo que fue el centro de tortura, la 40, que lea este libro. Entonces, ahora, en el 2020, los panfleteros de Santiago cumplieron 60 años de haber sido unos detenidos y otros apresados, descuartizados y sus cadáveres desaparecidos. ¿En qué fecha estamos hablando? Eso fue el 29 de enero, fue entre el 25 y 29 de enero de 1960. Entonces es el 29 de enero del 2021. Entonces, ahora se cumple 61 años, ahora el 21 de enero de 2021 se cumplen 61 años del asesinato colectivo de los panfleteros de Santiago. ¿Cuántos fueron? No se sabe si fueron 29, si fueron 30, pero fue un colectivo. No se sabe dónde están sus tumbas. Entonces, como un recuerdo histórico, como un homenaje a esos jóvenes, yo recogí la opinión de 75 dominicanos que están aquí. Este es el único libro, no hay otro que recoja el pensamiento de Wenceslao Guillén, interpretado por Manuel Armando Bueno Pérez. Mucha gente se pregunta, si Manuel Bueno fue a la 40, fue torturado y fue de los que elaboró el panfleto y participó en su distribución, ¿por qué se salvó Manuel Bueno? Aquí está. Lo explica todo. Aquí lo explica todo. Entonces, lo explica un hermano de él, de todo lo que el recorrido que hizo su mamá hasta llegar a un hermano de ella que era coronel, y el coronel hablar con Trujillo para que le salvara la vida a Manuel Armando Bueno Pérez. Y porque Manuel Armando Bueno Pérez se salvó, el pueblo dominicano puede conocer hoy aquí en este libro lo que pasaron los panfleteros. Entonces ahí se recoge la opinión de esas personalidades de distintas áreas sobre el artículo de Manuel. El artículo de Manuel tiene 15 párrafos. Entonces yo le solicité a esas personas, que son 75, que opinaran sobre cada párrafo de ese artículo. Entonces ahí en este libro están las opiniones de 75 personas
sobre el artículo de Manuel. El libro está escrito por 75 personas. Las 75 personas no recibieron ni un centavo para escribir en ese libro. Yo lo que hice fue recopilar y editar el libro y no voy a recibir ni un centavo. Toda persona que compre este libro, sea una persona física, sea una compañía, lo está comprando a nombre, donándole la suma que compre el libro. Yo se la he donado a instituciones benéficas de Santiago, a instituciones que se dediquen a hacer labor humanitaria. Los 75 autores, ni yo que soy el editor y el compilador, tampoco he recibido un centavo. El dinero lo van a recibir, producto de este libro, instituciones benéficas de Santiago. ¿Dónde se puede conseguir? El libro se consigue en El Encanto, en Santiago, en El Tesoro, en Santiago, y en la librería Cuesta. Y también es posible que en el curso de los días otros centros tengan a la venta este libro. Creo que toda familia del país y particularmente de Santiago debe tener este libro y hacer que los niños, que los jóvenes lean esta obra para que se den cuenta lo que fue una etapa fea de la vida dominicana. ¿Quiénes fueron los panfleteros? ¿Perdón? ¿Quiénes fueron los panfleteros? Los panfleteros fue un grupo organizado al final de la década del 50 por Wenceslao Marcial Guillén Gómez. Lo organizó en base a células. Solamente Wenceslao Guillén conocía a todos los panfleteros. Después, solamente cada quien se conocía en su célula. Por ejemplo, yo conocía a Wenceslao Guillén, a Manuel Armando Bueno Pérez, a Pedro Jaime Tineo Tejada y a Luis Prudón. Tú eras de unas células de ellos, pero yo no lo conocía a más nadie, a más nadie. ¿Y por qué no caes en la... ¿por qué tú no caíste en la 40? Yo no caí porque a mí me podía delatar Guillén, Wenceslao Guillén, y lo mataron. No habló. A mí me podía mencionar Pedro Jaime Tineo Tejada y lo mataron. No mencionó mi nombre. A mí me podía mencionar Luis Prudón. No mencionó mi nombre y lo mataron. A mí me podía mencionar mi nombre, Manuel Bueno. Quedó con vida y no me mencionó. A ellos yo les debo la vida. ¿Hay más panfleteros vivos? Sí. ¿Yo los conozco? No. No. O sea, entonces, era una forma de sobrevivir en esa época. Una forma de sobrevivir en esa época. ¿A quién yo puedo decir que le debo la vida? A Wenceslao Guillén, a Manuel Armando Bueno Pérez, a Luis Prudón y a Pedro Jaime Tineo Tejada. Entonces, reiterando, este próximo 29 de enero... El 29 de enero de 2021 se cumplen 61 años del asesinato colectivo de los panfleteros de Santiago en el centro de tortura La 40. No se sabe dónde están sus tumbas. Ahora bien, y reitero, este libro debe estar en cada hogar dominicano y particularmente de Santiago. En un minuto, ¿qué le evoca cuando escribía o cuando recopilaba todo eso basado en el documento? ¿Qué le evocaba a Negro Veras recordar eso? Jordi, te voy a decir como ser humano, como ciudadano y como tu padre, no me gusta tocar el tema de los panfleteros de Santiago. No me gusta tocar el tema, pero por el hecho de que no me gusten, no puedo dejar que se queden en el olvido. Muchas veces he dicho, no hablo más de los panfleteros de Santiago, pero lo menos que puedo hacer por aquellos que murieron por mí y por otros más es un pequeño aporte. Y yo creo que algo he hecho para que no se pierda
la memoria histórica de los panfleteros de Santiago. Vamos a una pausa. Papi, no solamente ya hemos hecho un recorrido a través de tu vida, y hay una parte que habíamos mencionado en el programa anterior, y que fue tu relación con el aspecto internacional, tu papel en el Consejo Mundial de la Paz, y eso te dio la oportunidad de conocer líderes políticos internacionales. ¿Cuáles son algunos de ellos que puedas mencionar, que le tienes admiración? ¿Por qué? Que puedas exponer en poco tiempo. En la década del 70 y parte del 80, yo formé parte en el país, internamente, de varias organizaciones del Movimiento Internacional de Solidaridad. Movimiento de solidaridad con Puerto Rico, con Haití, con El Salvador, con Cuba. Además, formaba parte de 2 organizaciones a nivel internacional y mundial. A nivel internacional yo era miembro de la presidencia del Tribunal Antiimperialista de Nuestra América. Como juez del Tribunal Antiimperialista de América me correspondió juzgar a Ronald Reagan, tanto en Nicaragua como en Libia, la República Popular Libia, y en Cuba. Y también formé parte como miembro de la presidencia del Consejo Mundial de la Paz. El Consejo Mundial de la Paz era un organismo mundial que se encargaba de luchar contra la guerra, por la paz y contra el desarme, y por el desarme mundial. La vinculación con el Tribunal Antiimperialista de América y con el Consejo Mundial de la Paz me permitió establecer comunicación con diferentes líderes mundiales. Establecí comunicación directa con Nelson Mandela. ¿Qué tal? ¿Lo llegaste a conocer? Sí, lo conocí en Atenas. Con Yasser Arafat, lo conocí en la República Popular Libia. Recuerdo que en varias ocasiones estuve con Arafat y estaba presente también Muammar el-Gaddafi, el presidente de Libia. Compartí con Nikita en Alemania. Hay una anécdota de Gaddafi que le llamó la atención rápido cuando tú visitaste ese país, a conocerlo a él. Tengo el recuerdo de Gaddafi, de que el día 2 de agosto del año 1989 estaba yo en Libia con Fafa Taveras, el dirigente Fafa Taveras, y nos invitaron a un meeting. Y recuerdo que para llegar al meeting había una multitud y el vehículo no podía pasar. El de Gaddafi. Donde iba Gaddafi, nosotros sí. íbamos detrás. Sí. Y un grupo de la multitud tomó el vehículo de Gaddafi. ¿Y lo levantó? Con Gaddafi adentro y levantó. Nunca se me olvida ese episodio. Y cargaron a Gaddafi y lo llevaron hasta la tribuna. O sea, tuve la oportunidad de compartir con Gaddafi en 2 ocasiones, con Arafat, pero con el dirigente político que yo más compartí fue con el comandante Fidel Castro. Para mí, Fidel es el más grande líder político del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Fidel fue un genio político, militar, ideólogo, estratega, con un gran orador, brillante, un hombre excepcional. ¿Por qué tanta gente hay gente que cree
que lo ve a Cuba como la víctima frente a Fidel Castro, frente al dominio de Fidel Castro en su momento. El veneno ideológico que le han vendido a los países y a los pueblos es el que de que Fidel se comía a los muchachitos por la mañana. Pero eso forma parte de la lucha ideológica. Pero la expresión humanista de Fidel está en la Revolución Cubana, que es humanismo puro. La Revolución Cubana se ocupa del ser humano, del ser humano. Y Jordi siempre toma en esto en cuenta para tú pensar cómo un líder o dirigente se ocupa de su pueblo. Piensa siempre, ese pueblo, ¿cómo vive? Cuba, con todas las limitaciones y el bloqueo de más de 60 años, tiene la esperanza de vida mayor que todos los países de América Latina. La esperanza de vida. Jordi, la mortalidad infantil de Cuba se puede comparar con Canadá. Yo te estoy hablando de países altamente desarrollados. Nunca se puede medir la grandeza de un proceso político y social por la belleza de los edificios de ese país, ni por los muchos carros de lujo que tenga, sino por las condiciones de vida de lo que se llama pueblo. En Cuba se come parejo. Entonces hay muchos que dicen, no, porque lo único que ha hecho la revolución es resolver el problema de la educación y la salud. Y yo me le digo, ajá, y la República Dominicana desde que llegó Colón hasta hoy no lo ha resuelto. Una cosa. En los procesos políticos y sociales, particularmente yo veo la parte humana. Ahora, la revolución es el paraíso que yo quiero. No, pero tampoco es el infierno que pintan los enemigos. Es un pueblo que vive un proceso, pero también tomando en cuenta bloqueado. Porque a mí me da pena cuando yo decir, ay, que Venezuela, qué miseria en Venezuela. Ajá. ¿Y a qué se debe la miseria? Que la trajo Maduro, que la trajo Chávez. Ah, no, pero háblame del bloqueo. Háblame del bloqueo. Pero lo que pasa es que le venden ese veneno ideológico y mucha gente se lo traga. Ya para la parte final, quisiera escucharte una reflexión, un pensamiento. ¿Qué le dirías a Ramón Antonio Veras, el niño? Toda la experiencia que ha vivido, viéndose hoy, ¿qué condensa en la vida? Mi mamá me dijo que yo nací un 25 de diciembre de 1938. Yo acabo de cumplir 82 años de edad. La vida me ha dado más que lo que le pedí porque no le pedí tanto. No me siento realizado como ser humano. ¿Por qué? Porque quisiera que el día que deje formar parte del mundo de los vivos, la humanidad entera tenga acceso al pan, a la educación y a la salud. Y por ahora yo no lo veo eso, al doblar la esquina. Pero quisiera desaparecer del mundo de los vivos la humanidad teniendo garantizada la alimentación, la salud y la paz espiritual. Y me voy tranquilo. Y yo estoy más cerca de irme que de regresar porque no tengo regreso. El ser humano nace, se desarrolla y muere. Yo nací, me he desarrollado
lo que me espera es la muerte. Y el día que llegue la recibo tranquilo, contento, porque es una visita a la muerte que solamente llega una sola vez y hay que esperarla bien. ¿Has sabido vivir la vida? He vivido la vida. Si tú me dices, Jordi, ¿te sonríe la vida? No, me ha sido muy dura. ¿Y la parte más dura cuál ha sido? ¿La miseria con la que nací? No, la traición que he recibido de personas a las que... Eso ha calado fuerte en ti. Eso ha calado fuerte en ti. Sí. Ay, ¿por qué? Son golpes. Porque tú te supones, tú, Jordi, acariciando, confiando en una persona de siempre y un día te saca. ¿Por qué me hiciste eso ahora? Te desarma. Me desarmo, pero ese es el ser humano. Por eso detesto. Yo no odio a nadie, no conozco a nadie, no odio, no. Pero me indignan las cosas feas que salen del alma. Gracias por el tiempo de esta entrega de 2 programas. No ha sido fácil la entrevista porque he tenido que casi a veces paralizar un poco las emociones. Sigo expresando mi gran amor por ti, el orgullo que tengo como hijo, y le pido al Todopoderoso que te siga manteniendo con ese espíritu y con esa misma coherencia. Ahí, fíjate que se pueda. Bien, señores, en la parte de la sección Pensándolo Bien, con nuestros comentarios, hay varios que quisiéramos apuntalar. Lo primero, ocurrió un hecho ya hace unos días en el que se vio envuelto la figura del alcalde de Santiago, Abel Martínez. Independientemente que usted esté de acuerdo o no, políticamente hablando, o ideológicamente hablando, o a nivel de lo que ha hecho o no ha hecho el alcalde, yo creo que uno tiene que hacer necesariamente una parada. Se hace un allanamiento en el que supuestamente se estaba detrás de asuntos de drogas en el mismo. Estaba involucradas las instituciones de la DNCD y la Fiscalía de Santiago. Sin embargo, lo que resulta es que la vivienda que es allanada no correspondía con la que había sido autorizada por el juez competente para ello. Mucha gente y la mayor parte de aquellos que manejan el área de la política y también a nivel de lo que es el conocimiento para una figura como el alcalde Abel Martínez. Primero porque hace muchos años que está metido en el ámbito de la misma y se conocen también su trayectoria y dónde se mueve y cuáles sus lugares de campaña. Son como locales de campaña, que es lo que real efectivamente era este lugar donde se hizo el procedimiento que ya hemos mencionado al inicio. Evidentemente, una confusión, un error por ambas instituciones. E inmediatamente vino la protesta, vino el llamado de atención de la persona que resultó afectada. Es bueno aclarar las cosas, señores. Mucha gente diría, bueno, ¿cómo pudo confundirse cuando mucha gente sabe que ese establecimiento, ese local, era uno de los comandos de campaña desde hace más de 15 años del actual alcalde Abel Martínez? Que se podría suponer que no debió haber tenido esa confusión. Y yo le hago el llamado principalmente a la DNCD, porque
se han estado dando unos hechos similares a los que le ocurrieron al indicado funcionario. Deben tener mucha cuenta, porque maneja un área muy sensible, muy delicada, porque manejan un aspecto de enfrentamiento de un fenómeno como la droga y el narcotráfico, que tiene mucho que ver y tiene mucha dependencia con la confianza y la credibilidad. Lo mismo va para la Fiscalía de Santiago. Cuando situaciones o procesos de esa naturaleza se vayan a realizar, tienen que tener toda la seguridad posible de que lo que están haciendo o donde se va a realizar el allanamiento o la operación tenga la certeza, la seguridad de que es y se corresponde con la persona a llevar a cabo. Eso en muchos países puede ocurrir un error, porque es de humanos. Pero vuelvo y repito, ya se han comentado, se ha hablado de una serie de operativos que se han dado en la misma situación. Con correlación a Abel Martínez, tiene la calidad de que es político y es de la oposición. Mucha gente puede sacar conclusiones, como pasó, de que por qué razón, que si se sabía, si se conocía, como en Santiago, por más que sea, no seguimos siendo ya un pueblo, como mucha gente trivialmente puede decirlo, pero todo el mundo se conoce. Entonces, pueden venir las conjeturas como se dieron, y eso hay que evitarlo. Y sobre todo, no solo independientemente de la calidad de la persona que ha sido perjudicada. Asumamos que sea Pedro, Juan, usted se puede imaginar lo que es llegar a medianoche o de improviso a su casa, usted durmiendo, que le hagan un allanamiento con el aparataje, que todos los vecinos se enteren y que resulte que luego es un error. Y más tratándose del tipo de allanamiento que es, con la relación ligada a la droga. O sea que le hacemos un llamado desde aquí. Primero, que ya una investigación ha sido puesta en curso por la Procuraduría General de la República y lo vemos muy bien, basada por vía de la inspectoría, y tiene que dársele toda la satisfacción y explicación debida al alcalde y a su familia, y por ende también a toda la sociedad dominicana. Y ojo, reitero, tienen que ser sumamente cuidadosos la DNCD y la Fiscalía de Santiago en segundo lugar, pero sobre todo la primera, porque en el pasado se utilizaba el método de oponer una droga o perjudicar a alguien ligándolo a un aspecto de esa naturaleza. Cuando se van a realizar ese tipo de operaciones, tiene que a veces durarse semanas, meses, investigando, indagando, para que cuando se va al lugar no se pierda el elemento sorpresa y sobre todo de que se realice el trabajo para el cual se ha elaborado. Se exige toda una verdadera aclaración, no solamente porque se trate de Abel Martínez, porque hoy fue Abel Martínez, mañana puede ser cualquiera, como dije, y un ciudadano merece tener toda la consideración y respeto a su dignidad y a la de su familia. Entonces hacemos ese llamado en ese sentido para ambas instituciones que manejan o que cuando se manejan dentro de un tema como el narcotráfico y la droga. Pasando a otro ámbito, señores, a veces nosotros no tomamos muy en cuenta temas cuando se refieren a los animales. En sociedades muy desarrolladas, las legislaciones para la defensa y la protección de ellos son muy eficaces y son muy fuertes. Aquí tenemos una legislación que nos ampara, que quiero recordar que es la 278. Lo que aquí falta es
la educación de que la gente comience a apoderarse, a empoderarse también de esa legislación y de saber que si bien es cierto que lo denominamos animales, muchos de ellos, la gran parte, tienen más humanidad que los propios seres humanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque ya sucedió el hecho del que todos hemos conocido por vía de las redes sociales, de Trufa. Cómo su propietario se ve en el video de unos 10 o 15 minutos, pateando y maltratando al animal. Ya fue sometido y bien hecho por las autoridades que pretenden imponer la medida de coerción. Pero es bueno que la reflexión nos llegue a todos. Y miren cómo a veces, sí, la tecnología tiene su puntual importante y positivo cuando se usa para denuncias, para aquellos que piensan que en la medida que van llevando una acción mal hecha, creen que no están siendo vistos. Fue grabado este joven y por esa situación la denuncia llegó. Se le tomó la trufa, la perrita, y es bueno que eso nos sirva de ejemplo para el cuidado de los animales en nuestro país. Que se vuelva una educación de la protección a esos pequeños. Y evidentemente tenemos que asumir que así como en otras oportunidades hemos visto casos de un joven que el año pasado, en el 2019, pintó de azul a su perro. Fue denunciado y usted lo puede ver como una chanza, pero yo pienso que aquel ser humano que es capaz de maltratar a un animal es capaz de cualquier cosa. Tiene mucho que ver con el corazón y la humanidad de cada quien. Así que bien hecho por la protección de animales y el departamento que se maneja, que muchas veces no es conocido, y ya hay fiscales que manejan esa parte, por el caso de Trufa. Finalmente, señores, debemos ponderar lo que en esta semana va a continuarse con la validación del Consejo Nacional de la Magistratura. Tenemos que apuntalar, tenemos que reiterar, tenemos que hacer la diferencia para que ese organismo vuelva a tener la confianza con la que nació. Que los jueces o juezas que sean elegidos de esas escogencias sean por la capacidad, laboriosidad, responsabilidad y el historial de vida y que muestra o ha mostrado ese abogado, abogada o jueza que quiere escalar o quiere llegar a un puesto dentro de la magistratura. Este país necesita confianza en el ámbito de la justicia. Y ese es uno de los aspectos en que podemos ir haciendo llegar la misma. Bien, señores, hemos llegado a lo que es la parte final. No quisiera dejar de comentar algo. Esperemos que ya el nombramiento del presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos sea un cambio. No me auguro muchas esperanzas para los que vivimos fuera de Estados Unidos, pero que al menos la pesadilla que hemos transitado o transitamos en los últimos 4 años con Donald Trump se haya acabado y esa nación pueda irse sanando y recuperando. Bien, ahora sí, señores, hemos llegado a la parte final por este domingo de su espacio Encuentro con Jordi. Quisiéramos que sigan enviándonos los comentarios, sus críticas a la página de Instagram, @encuentroconjordi, para que nosotros sepamos cómo van, cómo ven el programa, la producción, todo. Es importante para nosotros sus opiniones. Gracias nuevamente, esperando que pasen feliz resto de la noche, cuidándose, que todavía tenemos que enfrentar al COVID. Y la semana que viene ya nos veremos por aquí mismo. Buenas noches.